Muy buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva visita virtual. Mi nombre es Octavio, soy arqueólogo de la empresa Tigicena, Arqueología y Patrimonio, la empresa que ejecuta este servicio de visitas guiadas virtuales para el servicio de patrimonio histórico del Cabildo de Gran Canaria. Desde hace prácticamente unas 2 décadas, aproximadamente, unos 20 años, el Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo ha ido implementando un servicio de visitas guiadas gratuitas para toda la población con el objetivo de difundir el patrimonio para conservarlo. Sobra decir que en estas circunstancias de pandemia mundial ya este servicio de visitas presenciales no se puede realizar, o al menos no se puede realizar de la manera que nos gustaría, así que se ha optado por esta modalidad virtual para poder seguir haciendo nuestro trabajo, para poder seguir difundiendo el patrimonio histórico, como les digo, con el objetivo final de poder preservarlo, disculpen, bajo la convicción de que aquello que no se conoce no se puede conservar. Pues lo que vamos a visitar hoy es en realidad una serie de graneros. Esta visita virtual tiene el título del almacén de los canarios, y es que a partir de este granero que estamos viendo en imagen, el granero de la audiencia de los Juegos del Pósito en Temisa, en Agüimes, vamos a crear un hilo conductor a través del cual pretendemos dar a conocer, pues, no todos los aspectos, porque en una hora y poco es imposible, pero sí que los aspectos más importantes relacionados con la sociedad y la economía, pues a partir de estos espacios de almacenamiento colectivo. No solo hablaremos de los graneros en sí, sino también hablaremos del espacio que les rodea, de estas áreas de producción, estas áreas productivas alrededor de estos espacios de almacenamiento. De hecho, esta imagen ilustra perfectamente lo que pretendemos a lo largo de esta visita, ¿no? Vamos a mirar dentro del granero, pero no se entiende el granero sin todo el espacio exterior, sin el paisaje cultural que se ha creado a lo largo de los años a partir de la agricultura, sobre todo, y también de la ganadería. Bueno, y nos acompaña, por un lado, Naira, de Gran Canaria Signo, que a través de Gran Canaria Accesible presta este servicio de intérprete en lengua de signos española para el Cabildo. Buenas tardes, Naira. Y por otro lado, también nos acompaña Javier Velasco, que es es arqueólogo e inspector del Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo, que me va a acompañar también durante este itinerario interpretado virtual por los almacenes de los Canarios. Buenas tardes, Xavi. Muy buenas tardes, encantado de estar de nuevo con ustedes. Y vamos, verán que vamos a hacer un recorrido que, aunque virtual, vamos a estar casi metidos en tanto los yacimientos como en el paisaje que nos va a acompañar a lo largo de todo este recorrido. Muy bueno, pues nada, lo que sí que muy brevemente voy a intentar explicar cómo se va a desarrollar la visita. Primero daremos este paseo virtual a través de estas imágenes 360 tomadas con una cámara, obviamente, con una cámara 360, y además de estas imágenes en 360 nos apoyaremos también en fotografías y en vídeos. Este va a ser el grueso de la visita. El hilo conductor va a estar a través de este granero de la audiencia, como les decía al principio, pero vamos a ir dando saltos a otros espacios de almacenamiento. Ya lo decía también en la difusión de esta actividad. Vamos a dar saltos a otros espacios importantísimos, también relacionados con los graneros, como pueden ser Guayadeque y Acusa. Así que vamos a ir dando saltitos desde Guayadeque, Acusa, a Temisa, gracias a la tecnología virtual. Y por otro lado, pues nada, aprovechamos para que sea, si te parece, Xavi, empezamos ya. Eso sí, no quiero decirles, al final de la visita daremos unos 10, 15 minutitos para intentar resolver todas las dudas que les hayan surgido a lo largo de esta visita virtual. Así que apunten en un papelito, en un blog de notas, y al final de la visita intentaremos resolver esas dudas que les surgen. Si te parece, Xavi, empezamos. Muy bien, pues fíjense que, aunque pueda resultar paradójico, podemos pensar que vamos a hacer una visita virtual a los graneros, pero lo primero que vamos a hacer es dejar los graneros a la espalda y mirar el entorno inmediato de cada uno de ellos, ¿no? Y este es el granero de la audiencia, nos da una oportunidad magnífica para entender la significación histórica de estos graneros y el papel que tienen en el territorio. Veremos cómo son elementos claves para entender la relación que tuvieron los antiguos habitantes de Gran Canaria con el territorio.
Y tenemos que tener en cuenta el por qué miramos al exterior, y tenemos que asociar los graneros o este tipo de graneros fortificados, que luego ya un poco entraremos en ese debate sobre qué tipo de granero nos vamos a encontrar en Gran Canaria, a partir de cuándo, que eso también es importante. Tenemos que asociarlo evidentemente a la actividad agrícola, una actividad agrícola fundamentalmente intensiva en los últimos 400 años de los antiguos habitantes de Gran Canaria, pero que constituye o se sustenta en un trinomio fundamental, por un lado, que es la gestión de los suelos de Gran Canaria, escasos y de regular calidad. Es importante tenerlos controlados de cara a hacer óptima la actividad agrícola. La gestión de las aguas, no podemos olvidar que los antiguos habitantes de Gran Canaria no solamente desarrollaban una agricultura que dependía única y exclusivamente de la lluvia, sino que practicaron el riego artificial. Una actividad además que cada vez se sabe con más certeza está bien instalada, bien arraigada en muchos territorios del norte de África, con independencia de las colonizaciones mediterráneas, ¿no? Y por otro lado, la gestión de la producción, y es la gestión de la producción donde tiene cabida los grandes graneros fortificados, los fácilmente defendibles, que constituyen el eje fundamental de esta visita. Tenemos que integrar estos graneros en territorios completamente humanizados además, posiblemente, o en la mayor parte de los casos, desde el punto de vista agrícola. Y ese recorrido o esa imagen que tenemos de la caldera de Temisa es fantástico para ello. Fíjense que estamos en un territorio humanizado, porque estamos integrados en un espacio donde donde podamos poder reconocer, por ejemplo, la Cueva de los Gigantes. Ahora tenemos la imagen de Temisa. Hasta el siglo XVIII hay referencias a casas aborígenes en el conjunto de Temisa, y el risco pintado, la audiencia, que es donde se integra estos graneros colectivos que hoy vamos a visitar. Desde este punto de vista, lo que vamos a tener la oportunidad de entender que estos elementos constituyen la huella material o la huella tangible de la implantación y de la apropiación del territorio o de determinados territorios por parte de los antiguos habitantes de Gran Canaria, ¿no? Son espacios que, como trataremos de explicar, Octavio y yo, pues forjan coherencia a un grupo, definen su identidad y nos permiten ir mucho más allá de un espacio que podemos considerar única y exclusivamente de almacenamiento, ¿no? Si ahora volvemos la mirada al granero, tenemos que ver que hoy únicamente, en el caso de Canarias o de Gran Canaria, solamente, por así decir, para entendernos, vemos el esqueleto de unos espacios que son mucho más complejos. En estos lugares no solamente se almacenaba, como trataremos de explicar, sino constituyen espacios, como les decía, mucho más complejos. Pero fíjense, desde el momento en el que se elige una ubicación, se diseña un espacio como esto y se construye posiblemente de forma colectiva, es decir, hay una serie de decisiones colectivas, estos espacios constituyen ámbitos de cohesión social, que por eso les decía que forman parte de la identidad grupal de estas personas en este territorio concreto. ¿Qué sucede en el norte de África? Que nos puede ayudar a entender por lo menos algunos elementos desde el punto de vista etnográfico. Cuando se diseñan estos graneros, no solamente se diseñan lugares únicos y exclusivamente reservados para almacenar productos de la agricultura, sino que también en algunos ejemplos norteafricanos nos encontramos con mezquitas. En otros ejemplos en varios ejemplos nos encontramos, por ejemplo, cocinas. Es decir, que no solamente se almacenaba, sino también en estos lugares a veces se procesaban parte de los recursos que allí se almacenaban. Y eso quizás nos puede ayudar a entender, por ejemplo, el tipo de repertorios arqueológicos que nos vamos a encontrar en estos yacimientos. Hay en estos graneros norteafricanos, que son muy, muy parecidos a los canarios, nos encontramos con zonas para recogida de agua, zonas sin construcción para almacenar, para proteger el ganado en un caso de asedio. Es decir, son espacios multifuncionales, pero que tienen en común que se trata de una serie de acciones que fundamentalmente se desarrollan en el marco de un colectivo de personas. Como veremos, eso no significa que haya igualdad entre ellos, pero sí que constituye un elemento que en el norte de África se dice que cohesionan a determinados grupos, a determinados asentamientos, con una serie de nexos que van mucho más allá de los vínculos familiares, los vínculos de sangre. Desde este punto de vista, nos encontramos, por lo tanto, con espacios con una significación social muy, muy, muy trascendental, muy importante. Y un último aspecto, que no lo sabemos para el caso de Gran Canaria,
pero puede resultar interesante que reflexionemos sobre ello a la hora de abordar su estudio. Y es que en el norte de África los espacios de almacenamiento colectivo son lugares que están dotados de sacralidad, es decir, son lugares sagrados. Y son lugares sagrados porque representan a la comunidad, porque cuidan de la comunidad y se sitúan, como veremos también en Gran Canaria, que están normalmente en zonas altas, constituyen el nexo de unión entre la divinidad que se sitúa en el entorno astral y las personas que habitan en la tierra. Desde este punto de vista, muchas veces nos encontramos con que los graneros, fíjense en el magnífico ejemplo ahí de las Cuevas de Valerón, o el conocido como Cenobio Valerón, en estos lugares no solamente se almacena, sino también se reúnen los miembros más destacados de la comunidad y se toman decisiones, y unas decisiones que por estar tomadas en el interior de los graneros tienen carácter sagrado. Por lo tanto, hoy, en el caso de Gran Canaria, la arqueología nos permite llegar hasta unos puntos muy concretos, sobre todo cuando hoy solamente vemos, como les decía, el esqueleto de estos espacios, pero fíjense la importancia que pueden tener a la hora de explicarlos desde el punto de vista territorial, desde el punto de vista social, económico, político y religioso. Por lo tanto, cuando nos planteamos estas visitas, queremos eso, dar por lo menos una imagen más amplia de lo que es la visión tradicional de este tipo de espacio. Perfecto, Xavi. Y gracias. Y sobre todo por introducir la complejidad de todos estos espacios de almacenamiento que van mucho más allá de una mera despensa. No solo se almacenan alimentos, ya lo veremos en breve, sino se almacenan muchas otras cosas. Ahí este nombre tan genérico de almacén de los canarios. Sí hay algo que es importante, ya lo apuntabas a lo largo de toda tu intervención, la cuestión del norte de África. Bueno, ya creo que es por todos sabidos el origen norteafricano, concretamente relacionado con las poblaciones amazigh de los primeros pobladores de Gran Canaria, pero quizás una de estas manifestaciones culturales más llamativas, disculpen, pueden ser estos graneros. Y algo importante que creo que debemos tener en cuenta, que cuando vienen estos primeros pobladores, vienen con sus alimentos, vienen con sus cabras, vienen con su bagaje cultural, con su escritura, su ideología, y vienen con manifestaciones culturales como estas, como la de los graneros, que hemos visto en el caso del Cenobio Valerón, o que veremos a lo largo de toda la visita. Pero es que no solo ocurre en Canarias, ni mucho menos, allá donde se mueve esta población amazigh o población bereber, también se desplazan con ese bagaje, mismo bagaje cultural que van a traer a Canarias. Y un ejemplo de esto, de eso, va a ser esta imagen de Valencia, concretamente, que ellos lo llaman la Cueva de los Moros, y es básicamente un almacén en la entraña de la tierra, como diría Unamuno. Y es exactamente lo mismo, un espacio de almacenamiento que, como les digo, estas poblaciones bereberes se lo van a llevar allá donde ellos se mueven. Por ejemplo, hay muchos otros ejemplos en Andalucía y en general en toda la península, merced a los, bueno, merced a que a partir del siglo VIII, las poblaciones árabes, poblaciones bereberes que se mueven con ellos, van a asentarse en la península ibérica. Así que es un ejemplo más de que esas manifestaciones culturales de los seres humanos también se trasladan con ellos. Y como les decía, vamos a ir dando saltitos a otros espacios importantes. Bueno, vamos a ver primero la otra vista, las vistas desde la otra ladera. Estábamos aquí, donde dice Risco pintado, pues ahora estamos en la otra ladera. Vemos aquí perfectamente cómo nos encontramos con el pueblo de Temisa y cómo se ve toda esta ladera, todo este enorme barranco que ha sido tremendamente fértil a lo largo de toda la historia. Y eso es uno de los elementos que va a unir estos tres espacios tan distantes entre sí, como son Guayadeque, Acusa y Temisa. Y es que no se entienden estos espacios de almacenamiento sin grandes espacios fértiles, grandes áreas de cultivo y, por supuesto, sin el asentamiento de la población, que van a ser las personas que van primero a trabajar la tierra para que haya algo que almacenar y, segundo, que las que van a consumir y redistribuir todos estos productos, ¿vale? Así que tenemos un primer salto de un lado de una ladera a otra del barranco y vamos a dar el primer saltito hacia otro de esos centros especializados de producción o lugares de producción intensiva de cereales, que además es algo curioso, que se ha conservado, ha permanecido intacto digamos, esta funcionalidad de graneros, entre comillas, de la isla,
desde los antiguos canarios hasta prácticamente hace unos 100 años. Tanto Guayadeque como Temizas y Acusa han sido lugares tradicionalmente, en lugares en los que tradicionalmente se ha plantado, sobre todo, dos de los grandes cultivos de los que hablaremos ahora, que son a lo largo de la visita, disculpen, que son la cebada y el trigo. Y Guayadeque, por supuesto, es uno de esos ejemplos. Ya conocemos la importancia que tiene para la arqueología Guayadeque, y una de las razones es precisamente por la fertilidad de sus campos y también por la presencia de agua, cosa que también va a unir a estos espacios, a Temisa, a Cusa y a Guayadeque. Pues una vez visto otra vez, volvemos a saltar de una ladera a otra del barranco, y ahora vamos a dar un gran salto. Si nos manteníamos en el sureste, tanto en Temisas como en Guayadeque, ahora nos vamos al pleno corazón del Patrimonio Mundial de la Humanidad, a Artenara, concretamente a Cusa, y vemos esta imagen típica, característica de este gran poblado de Acusa, con un telón de fondo espectacular, ese Pentaiga y el Nublo, en la base de la cuenca de Tejeda. Y lo que vamos a encontrar en un paisaje tremendamente agreste, donde tenemos por aquí Tamadaba, por allí Inagua, y por supuesto esos dos grandes roques identitarios de la cultura de Canarias en general, y sobre todo Gran Canaria, como son el Pentaiga y el Nublo. Y en medio de ese paisaje tremendamente agreste nos encontramos con este paraíso, entre comillas, con esta mesa, ¿vale? Un lugar tremendamente fértil, y en la que la agricultura, sobre todo la agricultura de secano, concretamente, va a ser el principal elemento que va a explicar la presencia, primero, la presencia humana, y segundo, la existencia de estos espacios de almacenamiento. No sé si quieres comentar algo, Xavi, de Acusa y de Guayadeque. Sí, es que el espacio de Acusa, nosotros ahora, porque hemos perdido un poco esa visión de la importancia de la agricultura de secano, pero fíjense que Acusa, bueno, y un poquito menos la Mesa de Junquillo, que estaba también cerquita, son de esos espacios, o de los pocos espacios llanos que permiten obtener un rendimiento importante por inversión de trabajo desde el punto de vista agrícola, porque el cultivo de Gran Canaria, además de la calidad de los suelos, y veremos también el por qué se prefiere la cebada al trigo, es que hay muy poca superficie cultivable, sobre todo en la zona del interior de Gran Canaria. Los diferentes pisos climáticos de la isla sí que permiten, por ejemplo, tener cosechas que se van espaciando a lo largo del tiempo, y eso es una ventaja significativa, porque permite organizar en cierta medida la producción, pero sí que tiene como principal problema que cualquier intento de hacer un aprovechamiento agrícola intensivo de estos espacios, un aprovechamiento agrícola intensivo que conocemos que tuvieron los canarios fundamentalmente los últimos 300, 400 años de su existencia en esta isla, es muy complicada si no se cuenta con espacios como estos, ¿no? Y Artena, sí, la mesa de Acusa es una, por así decir, es una joya dentro de ese entorno, y de hecho lo demuestra que se ha seguido plantando cebada en esta superficie hasta hace muy poco. Ahora incluso hay algún proyecto de recuperación de la cebada canaria, ¿no? Y eso también nos ayuda a entender la importancia del poblamiento que tiene Acusa. Acusa es uno de los asentamientos más importantes del interior de Gran Canaria, junto con el Ventaya y el Cuadra del Rey, y que de hecho, vamos, durante la época posterior a la conquista llegó a tener más población incluso que Artenara, ¿no? Que es la capital municipal. Todo este tipo de factores nos tienen que ayudar a entender la disposición de los yacimientos, la importancia y la magnitud de algunos de estos asentamientos, y por lo tanto el paisaje cada vez se nos antoja más importante para explicar la cultura humana, ¿no? Al menos en este territorio insular tan característico. Perfecto, pues si les parece, volvemos, nos damos otros saltitos hacia el sureste de la isla, volvemos a Temisas y tomamos el camino que nos da acceso al granero, a la cima de esta montaña, que curiosamente va a recibir tres nombres, otro indicativo digamos, de la intensidad del poblamiento en este espacio. Ahí al fondo vemos Temisas, y esta montaña va a recibir tres nombres. Uno de ellos sería el Lomo de la Cruz, precisamente por la existencia de estas dos cruces. Esta sería la primera. La siguiente la vamos a ver ahora, relacionados con los descansaderos de muertos. Hasta hace no mucho no había cementerios, disculpen, no había cementerios en Temisas, y la gente que fallecía en Temisas tenía que desplazarse hacia Agüimes. Y justo estamos en ese camino real que va a unir Temisas con Agüimes, y esto va a ser esos famosos descansaderos. Este sería el descansadero cuando se viene de Agüimes, y el anterior
el descansadero cuando se sale de Temisa hacia el pueblo de Agüimes. Pero además va a recibir otros dos nombres, como son Montaña Bermeja, por ese tono rojizo que va a tomar la roca, y quizás el más conocido de todos, el Risco Pintado, que básicamente se debe sobre todo al valor arqueológico que tiene la montaña. Nosotros vamos a hablar del Granero de la Audiencia o Cuevas del Pósito, reciben otros nombres, pero hay numerosas otras cuevas de distintas funcionalidades de hábitat, probablemente talleres, zonas de enterramiento también al pie de este Risco Pintado, que me corrija Xavi después, y también, por supuesto, la de Sarrapá. Efectivamente. Ya como comentó también al principio, poblados en superficie en lo que hoy es el caserío de Temisa, con lo cual la montaña en sí podemos hablar de un poblado relativamente autosuficiente. Así que una vez visto pues esos valores, además, se me excavaba, también tienen grandes valores naturales. Estamos dentro de la Reserva Natural Especial de la caldera de los Marteles, y hay determinadas especies, determinados especímenes, incluso dentro del propio yacimiento arqueológico, que están en peligro de extinción, como puede ser el tomatero salvaje, Pero bueno, en cualquier caso, nos centramos en este patrimonio cultural y ya nos encontramos justito aquí en la entrada del Granero de la Audiencia o los Cuevas del Pósito. Y ahí vamos. Bueno, creo que ya más o menos todos se podrán imaginar que muy aborigen, muy indígena, no parece esta entrada. Y efectivamente, ya nos habla Sebastián Jiménez Sánchez, el comisario de excavaciones arqueológicas durante la dictadura de Franco, al menos durante la primera etapa, y nos habla de que él visita este granero de la Audiencia y ya les dicen que los pastores, los pobladores de Temisa, les dicen que este espacio o que esta entrada al granero es una entrada reciente, y de hecho vemos algunas marcas de pico metálico y alguna evidencia inequívoca de que efectivamente esta entrada, esta pequeña galería de entrada, es obra de, entre comillas, de los nuevos canales, es decir, de la población tras la conquista. Y es que sabemos que este espacio fue reutilizado por la población como lugar para almacenar los animales, concretamente para vacas, y todavía se pueden ver algunas evidencias de estos, por ejemplo, estos amarraderos para los animales. Aquí vemos la misma imagen vista desde un lado o desde otra. Tenemos otra imagen por aquí. En realidad está todo el granero de la Audiencia, al menos sobre todo, especialmente esta cámara. El granero se divide en dos cámaras. La primera imagen que vimos al principio y donde nos situamos ahora, hay numerosas evidencias de estos amarraderos. Pero no solo eso, tenemos una evidencia clara, y creo que lo van a ver ahora, la imagen quizás no es la mejor, pero tenemos todavía restos de excrementos en el suelo que nos indican claramente que este espacio ha sido un espacio reutilizado. Por un lado es un problema para los arqueólogos porque, por decirlo en términos de fotógrafos, mete ruido, ¿vale? Nos imposibilita la interpretación, pero por otro lado es indicativo de la pervivencia, del uso de todo este espacio a lo largo de más de 1000 años, probablemente. Bueno, lo primero que veremos cuando entramos es esta imagen que lo voy a mostrar. Esta imagen 360 está un poco quemada, así que lo primero que vemos es el pago de Temisa, es decir, el espacio, el lugar donde se van a producir todos esos alimentos que luego se van a almacenar y conservar en este espacio de almacenamiento, en este granero de la Audiencia. Y de hecho eso es uno de los elementos importantes, porque vamos a dividir este itinerario interpretado en dos partes. En esta primera cámara hablaremos de una de las principales funcionalidades de estos graneros o estos espacios de almacenamiento colectivo, como es la preservación de los alimentos. Y luego, en la segunda parte, en la cámara que vimos antes en el inicio de la visita, hablaremos del almacenamiento, de cómo creemos que se almacenaban los alimentos y de qué alimentos se almacenaban. Y aquí tenemos una imagen, bueno, de todos estos agujeros excavados en la roca. Estos agujeros excavados en la roca tienen un nombre, se llama silo. No sé si recuerdan cuando estaban en el colegio, cuando nos hablaban de los conjuntos y los subconjuntos. Pues bueno, una serie de silos excavados en la roca nos indican la existencia de un granero, sobre todo, especialmente un granero colectivo, ¿vale? Y aquí vemos numerosos graneros, numerosos silos, disculpen, más todos aquellos que aún hoy día, como por ejemplo este que vimos antes, se encuentran completamente rellenos de sedimentos, probablemente por la reutilización del espacio durante sobre todo la época histórica, es decir, después de la conquista. Vamos a ver la misma imagen
pero con algún elemento que nos sirva un poco para situarnos. Vemos, por ejemplo, algunas pequeñas escalas, estos son 30 centímetros, lo vemos por aquí, la vemos por aquí, para que se haga una pequeña idea de cuáles son las dimensiones de cada uno de estos hilos. Estas dimensiones van a variar, tenemos hilos tremendamente profundos, tenemos otros más pequeños, de eso seguramente hablaremos después o durante la parte dedicada a las preguntas, seguramente que es una de las grandes dudas que aparecen. Vemos cómo tenemos hilos directamente en el suelo, otros tanto una especie de galerías. Vamos, tenemos una gran diversidad de silos en estos graneros o almacenes colectivos. Fíjense, voy a intentar dejar de marearlos con tanto movimiento, y fíjense en esta pequeña ranura, una ranura excavada en la roca. Voy a mostrarles una imagen, aproximadamente unos 10 centímetros de ancho, y ya hice spoiler. En condiciones normales, en una visita presencial, les preguntaría para qué creen que podía utilizar el tipo de ranuras. Bueno, ya lo mostré, como nadie me va a contestar, de todas formas, no pasa nada. Bueno, todos estos espacios, recuerden que ahora nos vamos a centrar en la preservación de los alimentos que se van a conservar aquí. Todos estos espacios además van a estar completamente sellados. No es casualidad, disculpen, que estos espacios de almacenamiento se construyan en el interior de la roca, en el interior de la montaña. Todos conocemos las cualidades que tienen las rocas. Se ha dicho típico de que en verano se está más fresco y en invierno más calentito. Bueno, efectivamente es así. Parece que la temperatura, tanto las condiciones de temperatura como las condiciones de humedad, sobre todo, van a permanecer inalterables en el interior de las cuevas, independientemente de lo que pase fuera. Haga frío, haga calor, en las cuevas siempre se va a mantener esa temperatura y esas condiciones de humedad. Por eso van a elegir precisamente estas cuevas, en algunos casos naturales, en nuestro caso cuevas que ellos probablemente hayan agrandado, con toda probabilidad, para guardar y almacenar estos alimentos, para favorecer la conservación. Esas temperaturas y condiciones de humedad estables van a favorecer la conservación de los alimentos. Pero además de eso, no solo se conforman con construir esos enormes almacenes de alimentos en las cuevas, sino que además construyen cuevas dentro de las cuevas, que son esos silos que vemos, ¿vale? Que son los depósitos, literalmente, donde van a guardar los alimentos. Y además sellan esas cuevas dentro de las cuevas. Es como si metiésemos una nevera dentro de una nevera. Parece que nos aseguramos esa conservación de los alimentos. Y una de las formas que tenían para sellar estos silos, pues la vemos aquí, una puerta de madera con una ingeniería, la verdad es que bastante imaginativa e ingeniosa. Ahí vemos una imagen, de hecho, está una puerta de silo que se encontró justo al pie del risco pintado. Cuando se realizaron las obras de ampliación de la carretera de Tenisas, pues se encontró, pues aquí lo vemos, intacta. Esta excavación que realizó la empresa Propac fue capaz de recuperar esta puerta que, como ven, como les digo, está completamente intacta. Y además con todo este sistema de cerraduras, de fechillos, que va a ser, en cierto modo, estos pequeños hilos, unos compartimentos estancos. Y además, no solo utilizan puertas, ya te dejo, Xavi, no te preocupes, no solo utilizan puertas para el cerramiento, sino que también para favorecer la conservación de los alimentos, pues también utilizan esta especie de argamasa para tapar grietas, para evitar humedades, ¿vale? Todo con el objetivo de convertir esos silos, como les digo, en compartimentos estancos, en elementos en los que no haya variación de temperatura, tampoco de directamente el sol, todo con uno de los objetivos, como decíamos al principio, de estos graneros, que es la de preservar los alimentos. Y aquí vemos algunos de los detalles que se han encontrado en excavaciones arqueológicas, como en esta argamasa que ha servido para tapar grietas y para regularizar la superficie en el interior de los silos. Nos hemos encontrado, por ejemplo, pues, granos de lenteja a la izquierda o de cebada. Estos están insertos dentro de la propia argamasa, algunas de las sorpresas que nos han dado estos hilos. Y fíjense además en esta imagen donde vemos incluso hasta las huellas, ¿sabes? Las huellas impresas en esta argamasa. Ahora sí, Xavi. Sí, no, yo me estaba acordando ahora yo creo que tenemos que invitar a todas las personas que nos están escuchando que cuando visiten un granero de este tipo, si lo tienen en la cabeza, sean conscientes de la cantidad de metros cúbicos que los antiguos habitantes de la isla tuvieron que extraer para construir estas estructuras tan complejas, ¿no? Son a veces cientos de silos. Yo creo que en las Cuevas de Valerón son 300 los silos, las unidades
identificadas como unidades de almacenamiento que podemos contabilizar, y muchas de ellas con un cubicaje muy, muy significativo. Por lo tanto, estamos hablando, como les decía, de una obra posiblemente colectiva que aúna los esfuerzos de muchas personas y que da cuenta también de la importancia que tendrían este tipo de espacios, ¿no? Y que se escogería muy bien el lugar donde iban a estar ubicados, ¿no? Y eso sí, lo que se construye en el interior del granero, la puerta no es otra cosa que la evidencia directa de que, pese a que sea un espacio que puede tener una cierta gestión comunal o una cierta organización en la que participa un colectivo de personas, luego hay espacios que se cierran además con una puerta robusta como esta que están viendo en la imagen, que al parecer, aunque están pendientes los estudios, parece que es de cedro, y que se abre y se cierra con una llave, ¿no? Esta es si no me equivoco, es un sistema de cerradura de cremallera, ¿no? Entonces, con una llave de palo que se introduce por ese orificio que tiene en la parte inferior, se le da vuelta a esa madera longitudinal que está segmentada, ¿no? Entonces, todo eso nos está hablando de que hay determinados espacios que no se gestionan colectivamente, sino que se gestionan por parte de un grupo pequeño de personas, una familia, una unidad familiar, y que además tener una puerta de estas características nos está indicando que es un espacio al que se accede de forma bastante regular. Es decir, yo creo que por lo menos la mayor parte de los hilos no se sellarían de forma hermética para almacenar sin más durante un tiempo muy prolongado los productos en el interior, sino que serían espacios accesibles que, que sería esa accesibilidad por medio de un control personal a través de la llave, ¿no? Y de hecho la llave de la Puerta del Siglo, si volvemos de nuevo al norte de África, es uno de los elementos que atestigua con una familia propietaria. Y de hecho, muchos de estos espacios en el norte de África se siguen sin utilizar, pero las familias siguen manteniendo la llave como demostración patente de pertenencia a un colectivo que tiene en común, entre otras cosas, la propiedad de un granero, ¿no? De hecho, fíjense que también, como les decía antes, ahora nos encontramos con prácticamente el esqueleto del granero, pero posiblemente todos los hilos estarían revestidos en el interior por esa pasta blanquecina que favorecería la estanqueidad de ese espacio, que reduciría al mínimo posible aspectos tan dispares como, por ejemplo, que caiga tierra en el interior de los productos que allí se almacenan, que entre humedad, que haya cambios importantes de la temperatura y de la humedad, que eso sí que condiciona de forma muy significativa la calidad de la conservación. Pero además todo esto necesita un mantenimiento, y un mantenimiento que se demuestra, por ejemplo, en las sucesivas capas que tienen algunas de estos enlucidos en el interior de las cuevas. Por lo tanto, estamos hablando, como les decía, de espacios complejos de gran importancia y que además significa una inversión muy significativa de la producción, de una inversión muy importante de trabajo, perdón, pero porque de nuevo, volvemos a lo mismo, se trata de gestionar la producción, y gestionar la producción significa garantizar la supervivencia del grupo mediante la conservación adecuada de los productos que se almacenan en este lugar. Da igual los esfuerzos que se hagan, porque de esos esfuerzos, de ese trabajo va a depender la supervivencia del grupo. No podemos olvidar que estamos en un entorno con unas características desde el punto de vista histórico muy particulares, donde los contactos con el exterior serían muy limitados o prácticamente inexistentes, y donde estamos en un territorio sumamente frágil desde el punto de vista ecológico. Cualquier variación en el clima, la reducción de las lluvias, una plaga de langosta que llegara desde el norte de África, ponía en un serio compromiso la supervivencia de este grupo. Si no se cuenta con estas estructuras de almacenamiento, los canarios no hubieran prosperado a lo largo de más de 40 o 50 generaciones en esta isla, seguro. Perfecto, yo creo que ya un poco nos hemos hecho una idea de esa primera funcionalidad de estos espacios tan complejos de almacenamiento de los antiguos canarios. La primera de todo es preservar los alimentos. De todas formas, volveremos a ello para ver si efectivamente los antiguos canarios fueron capaces de preservar los alimentos, en qué medida, y si efectivamente, como comentaba Xavi, eran elementos completamente estancos, herméticos, en los que no se entraba nunca, si se abrían, se cerraban, o por el contrario, los graneros eran espacios vivos. Pero de eso hablaremos ahora cuando pasemos. Aquí vemos esa primera cámara, la entrada la tenemos aquí a la derecha,
no se ve ahora, pero por aquí entramos en esa galería excavada recientemente y vamos hacia hacia el otro espacio, por esta pequeña gatera. Bueno, y el espacio que van a reconocer perfectamente porque es la imagen de inicio de esta visita. Vamos a poner los pies en el suelo para ver estos graneros en primera persona. Vemos otra vez nuevamente la misma configuración, ¿vale? Todos los graneros de Gran Canaria, si tienen seguro que tienen en mente las cuevas de Valerón o el seno de Valerón, pues la configuración es exactamente la misma, diferentes silos dispersos por este espacio. Como les decía antes, lo que vamos a tratar ahora es de hablar del almacenamiento, de cómo se almacenaban los alimentos y de qué se almacenaba. Y para eso vamos a mostrar primero un vídeo muy sencillito de apenas unos segundos. Bueno, y aquí vemos un vídeo que además está disponible en el canal de YouTube de Es Todo Tuyo, lo pueden ver en cualquier momento, que digamos, nos ofrece dos alternativas o dos hipotéticas formas de almacenamiento de los alimentos en el interior de estos silos. Lo voy a volver a poner. Aquí tenemos esas puertas que hemos visto antes, recuperadas in situ en este yacimiento arqueológico, y ahora hablaremos de cómo se almacenaban los alimentos. Aquí otra alternativa, quizás esas enormes piedras revestidas con esa argamasa que vimos antes, y nuevamente la misma forma de almacenar estos alimentos. Antes entramos en uno de los silos, que es tremendamente oscuro. Como esto, cuando realicemos visitas guiadas, cuando realicen visitas a este espacio, que además está permanentemente abierto, desaconsejamos que hagan esto que hemos hecho nosotros con la cámara, es decir, que se metan en el interior de los silos, primero por razones de conservación del espacio y segundo, por razones de seguridad. Creo que si miran esta imagen, creo que sobra decir por qué no es aconsejable meterse en el interior de los silos, pero bueno, en cualquier caso, la cámara sí ha podido meterse en el interior de uno de los silos, de uno de estos espacios de almacenamiento, para que ustedes puedan ver cómo es el interior de estos pequeños almacenes de los antiguos canarios, ¿vale? Y este momento, me imagino que recordarán el vídeo, acaba de pasar apenas unos segundos, y creo que ahora tocaría hablar. Yo diré 4 cosillas, Xavi, y luego te dejo para que lo remates tú y des unos otros datos. Pero primero quiero mostrarles esta imagen. Esta es una imagen que yo creo que es tremendamente ilustrativa, que sirve también además para rematar aquello que vimos en el vídeo. Esta es una reconstrucción idealizada de lo que pudo ser un granero, un espacio de almacenamiento de los antiguos canarios, donde, digamos, se han reunido todos los elementos que tienen que ver con los graneros y en general con la agricultura de los antiguos canarios. Por ejemplo, tenemos el detalle del típico molino para la producción del gofio. Pero bueno, vamos a centrarnos en uno de estos silos, como en el que estamos ahora metidos, para que vean algunas de las hipótesis o algunos de los planteamientos de cómo se guardaban o cómo se almacenaban los alimentos en el interior. Lo primero de todo vemos las puertas, ¿vale? Ya las vimos in situ, que se han recuperado tal cual, aquí vemos a la izquierda, con lo cual aquí afortunadamente no hay que imaginar nada, lo hemos encontrado, con lo cual simplemente es trasladar lo que nos hemos encontrado en los yacimientos arqueológicos digamos, a una imagen. Pero luego, fíjense, importante, estos elementos que veremos en el anterior, que quizás Xavi después pueda rematar, en la forma de almacenamiento. Primero, los recipientes, estos recipientes hechos a partir de fibras vegetales, y fíjense cómo en este caso lo que se hace es almacenar directamente el grano en espigas. Ya veremos después por qué optan por estas espigas. Lo mismo con las támaras. Lo ven aquí, está el fruto de las palmeras, como también se almacena directamente en ramas, y luego vemos no sé cómo llamarlo, estas ramas, estas hojas en el interior de los hilos, que tienen una funcionalidad también precisa, concreta, y que las hemos encontrado no solo aquí, no solo aquí en el granero de la Audiencia, sino en prácticamente todos los graneros, todos los espacios de almacenamiento de Gran Canaria. Pero luego vemos cómo aquí también tienen preparados, entre comillas, para el almacenamiento granos, pero en este caso ya tostados y directamente en granos, en lugar de en espigas, sino en este caso en granos. Estas serían quizás las hipotéticas formas de almacenamiento en estos espacios de almacenamiento colectivo. Y luego tenemos otra imagen también ilustrativa de cómo se van a introducir estos productos y estos recipientes, sean de cerámica o sean de
de fibras vegetales en el interior de estos silos. ¿Y qué es lo que metían en el interior? Y aquí lo vamos a mostrar por orden de más a menos. Es decir, los restos que más nos hemos encontrado en los yacimientos arqueológicos y también en los espacios de almacenamiento va a ser la cebada. Seguramente esto lo explicará mejor Xavi, pero vamos, la cebada, se escoge la cebada, es el cereal más que está más presente en todos los yacimientos arqueológicos porque es un cereal bastante más resistente a las temperaturas, también precisa de menos agua y hace que sea óptimo para las condiciones de clima y de agua de la isla de Gran Canaria, en general de toda Canarias, con lo cual siempre el porcentaje de cebada va a ser mucho mayor. Y aquí vemos cómo se han encontrado en grano y en el raqui, esa espiga. Lo mismo ocurre con el trigo, ¿vale? Este es un trigo que en este caso es trigo duro o trigo no panificable, que según los cronistas o las fuentes etnohistóricas nos dicen que se lo comían en forma de gachas, sobre todo, ¿vale? Pues tenemos el mayor porcentaje va a ser cebada, luego trigo, que son esos cultivos de secano típicos de los antiguos canarios o típicos de Canarias hasta hace al menos 100 años, hasta que llegó el turismo. Bueno, llegó primero el plátano, el tomate y luego el turismo. Otro de los productos que nos solemos encontrar en los graneros de forma muy común van a ser los higos pasados, claro, por sus propias características, son fáciles de conservar, ¿vale? Y aquí vemos alguna imagen de esos higos, en este caso, este es tal cual, el que vemos a la izquierda, un higo que se ha preservado en el interior de un granero, en este caso en la fortaleza. Y vemos más, en este caso ya pasamos a los cultivos de regadío, como decía Xavi al principio, no todos eran cultivos de secano, sino también utilizaban, practicaban la agricultura de regadío, y aquí tenemos arriba lentejas, también tenemos habas abajo, y por aquí tenemos el fruto del mocán, que también recolectaban. Y ya casi para terminar, tenemos otros elementos que nos van a dar pistas acerca de lo que les hablábamos al principio, de la preservación. No solo se trata de almacenar, sino también de conservar los alimentos. Y fíjense el nivel de conservación que incluso hasta los propios gorgojos que atacan al grano se han conservado en el interior de los graneros. Y fíjense esa rama que les decía al principio, que nos encontramos prácticamente en todos los espacios de almacenamiento, ese es laurel. Ya hablará Xavi, no quiero hacer spoiler, para que se pudo utilizar esas hojas de laurel. Y aquí vemos todos estos diferentes gorgojos que están siendo ahora además fruto de un estudio exhaustivo que nos va a dar muchísima información acerca de qué se almacenaba, sobre todo de cómo se almacenaba y cuánto tiempo. Esto es importante. Y ya para terminar, para rematar, otro elemento que prácticamente no hemos encontrado en el registro arqueológico, pero que sí que nos hablaban los cronistas, y los cronistas nos hablaban de que ellos conservaban cecina, que conservaban la carne en el tiempo, en forma de cecina, decían literalmente las fuentes etnohistóricas. Y aquí tenemos una reconstrucción que se hizo desde el Centro de Interpretación de la Fortaleza, de las posibles o de las hipotéticas formas en las que los antiguos canarios podían también conservar elementos tan críticos como puede ser la carne, a través del ahumado y, por supuesto, a través de la sal, cosa que es una forma de conservación, digamos, universal. Ahora sí, te dejo, Xavi, voy mostrando las imágenes que necesites. Venga, sí, la verdad que además esta relación de productos que encontramos en los graneros llama la atención, en primer lugar, que aparecen en todos los graneros que han sido objeto de estudios sistemáticos, ¿no? Esto lo sabemos gracias a los estudios fundamentalmente de Jacob Morales en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que pone de manifiesto que la tríada fundamental, o bueno, el binomio fundamental de la alimentación de los antiguos canarios sería, en primer lugar, la cebada, en menor proporción el trigo, al que se sumaba posiblemente con mucha más importancia de la que hoy somos capaces de calibrar los higos, ¿no? Luego, la combinación de cereales y leguminosas, tenemos que recordar que los antiguos habitantes de Gran Canaria tenían cebada, tenían habas, y si no recuerdo mal, tenían chícharos también, con lo cual tenemos que la combinación en la dieta alimenticia de cereales y leguminosas, pues hace que por así decirse, aumente el valor de las proteínas que tienen estos recursos vegetales, y se consiga una dieta algo más equilibrada que solamente aquella que depende de los hidratos de carbono que vienen de los cereales, ¿no? Entonces, es cierto que son productos que tienen en común
que están bien adaptados a unas características de suelos como las que encontramos en las islas, y además, evidentemente, como están en los graneros, que son productos vegetales que son fáciles de, bueno, en cierta medida fáciles de conservar, ¿no? Y desde este punto de vista la cebada constituye el producto más importante de la dieta, de la producción agrícola y de las evidencias que encontramos en los graneros de Gran Canaria. Y como decía Octavio, pues la forma habitual de conservación es en espiga. ¿Y por qué? Porque posiblemente, según también apuntan los trabajos de Jacob Morales, es porque se conserva mejor, hace que sea más resistente a las variaciones de la temperatura y de humedad, y además sea más resistente al ataque de esos bichos que veíamos previamente, que son los gorgojos y otras plagas que aparecen asociadas sistemáticamente a este tipo de contextos, ¿no? Y además, fíjense la importancia que tiene la cebada en el caso de los antiguos habitantes de Gran Canaria, que tras la conquista se sigue utilizando, y pese a la introducción de otras variedades de cebada procedentes de la península o de otros territorios, la que está mejor adaptada a las características de los suelos canarios, que como les decía no son de muy buena calidad, y además la cebada es el cereal que es menos exigente desde el punto de vista ambiental, aguanta mejor la sequía que el trigo. Pues toda esa serie de características hace que la cebada se siga cultivando hasta la actualidad prácticamente. Y de hecho hay intentos ahora de recuperación de esa cebada, pero por los estudios que se han llevado a cabo desde el punto de vista genético sabemos que la misma cebada que utilizaron los aborígenes se sigue utilizando hasta la actualidad, y posiblemente Canarias o Gran Canaria es el lugar del mundo donde nos vamos a encontrar un producto que tenga tanta longevidad, por lo menos en el caso de la cebada, ¿no? El caso del higo también es importantísimo porque es un producto que aporta gran cantidad de nutrientes, fundamentalmente azúcares. En Canarias ha quitado mucha hambre, no les descubro nada con este tipo de cuestiones, porque las higueras que trajeron los primeros habitantes que llegaron a las islas desde el norte de África, trajeron sus esquejes para seguir aquí en esta tierra con un producto tan importante, tiene como característica eso, que es muy fácil de conservar, y la evidencia de la participación de este producto en la dieta no solamente lo tenemos gracias a estos trabajos, sino también porque han aparecido las granillas de los higos en el interior de algunas de las calles de habitantes de Gran Canaria, habitantes prehispánicos de Gran Canaria. Sí, tenemos la evidencia directa de la importancia que tuvo en la alimentación. Y un producto que no suele aparecer tanto, pero que sí debió tener mucha importancia y que también se conservaba precisamente en las ramas originales, es las támaras, ¿no? Y fíjense que las támaras, el fruto de la palmera canaria, también debió formar parte habitual de la dieta de estas poblaciones, y no ha sido hasta los últimos años cuando han aparecido, pues no solamente aquí en los graneros, sino también en los yacimientos domésticos aparece la pipa de este producto. Con lo cual tenemos también un elenco muy significativo de productos almacenados en el interior. Bien decía Octavio que hay otros productos como las carnes o quizás los pescados secos que no han dejado una huella tan evidente, y que todavía no tenemos certeza absoluta de que efectivamente se almacenara, o en qué cantidad por lo menos, ¿no? Y fíjense en la recreación que acabamos de ver de Agustín Casasa de este granero, uno de los elementos que han aparecido de forma sistemática en muchos de estos graneros son los molinos, ¿no? Tenemos que pensar varias cosas. En estos lugares no solamente se almacenarían productos alimenticios, porque también se almacenarían en este lugar materias primas, por ejemplo cuero y otros productos, por lo menos a juzgar por lo que nos dicen las fuentes escritas, pero muchos de ellos aparecen molinos que además, bueno, saben de la existencia de canteras de molinos circulares en Gran Canaria, pero también nos remite a la posibilidad de que parte del producto almacenado se transformara en este lugar antes de ser trasladado a los lugares de habitación. Y esto es una práctica también relativamente común en el norte de África, donde solamente se saca de los graneros aquello que se va a consumir, se transforma y se traslada a esos lugares de habitación. Por lo tanto, tenemos que pensar que ya no son solamente lugares de almacenamiento, sino son lugares también en los que se procesan algunos productos alimenticios de cara a garantizar la dieta de las personas, ¿no? Pero esa garantía de dieta, y volvemos un poco a lo que veíamos antes, se va a ver comprometida por esos pequeños insectos que ven en las imágenes. Esos insectos son insectos comensales, es decir, solamente
están asociados a la práctica agrícola y vienen con los aborígenes. De hecho, se les ha hecho carbono 14 a estos animales y sabemos que son prehispánicos y que solamente pudieron llegar y estar vinculados a estos espacios de almacenamiento porque eran lugares reservados a ese tipo de funcionalidades. Son gorgojos, es una especie muy común en todo el planeta y está directamente asociada a lugares donde se almacena productos agrícolas, fundamentalmente cereales, pero también los vamos a encontrar asociados a otro tipo de productos, ¿no? Y de hecho, ya nuestra generación no tanto, pero la generación anterior o la de nuestras abuelas, pues una de las prácticas habituales era quitar los bichos a las lentejas, por ejemplo, antes de prepararlas. Es decir, son unas plagas que en algunas ocasiones pueden comprometer de forma muy seria la asistencia del producto almacenado en estos lugares, ¿no? Y antes de pasar a cómo pudieron combatir a los antiguos habitantes de la isla, fíjense que en la imagen estamos viendo diferentes especies de insectos que están siendo identificados por un trabajo, como les decía Octavio, que esperemos que esté a punto de ver la luz, el trabajo de Pedro Enrique sobre la fauna que aparece la fauna de los insectos o los bichos, para entendernos, ¿no? Que aparecen en el interior de estos espacios de almacenamiento, y ha podido demostrar la asistencia a través de estos animales de almacenamientos a largo plazo. Es decir, los antiguos habitantes de Gran Canaria no solamente almacenaban productos agrícolas en el interior de los graneros para cumplir las necesidades del ciclo agrícola, sino que el almacenamiento se prolongaba a lo largo de más tiempo. ¿Y cómo lo sabe, pues, o cómo lo pudo deducir Pedro Enrique? Porque nos encontramos primero con los gorgojos que están viendo en la imagen, pero también nos encontramos con otro tipo de gorgojos, como los gorgojos dientes de sierra, que solamente se alimentan del grano una vez que ya ha sido alterado previamente por el gorgojo, ¿no? Por lo tanto, sabemos que el almacenamiento en estos lugares se prolonga a lo largo de mucho tiempo, y de ahí también a reforzar la idea de la importancia que tendrían estos lugares. Pero ¿qué hacer? ¿Qué hacía esta gente para tratar de minimizar las consecuencias negativas que en algunos casos puede suponer, pues, un porcentaje significativo de la cosecha? Hay trabajos que dicen que puede comprometer entre un 10, un 20 el total de una cosecha, y eso en un territorio como el nuestro, una población altamente dependiente de la agricultura, es poner en riesgo la asistencia de estas personas. Pues el método que por lo menos se ha apuntado como posibilidad y que a muchos les sonará, es poner ramas y hojas de laurel en el interior de los graneros. Los laureles, las lauráceas en general, por los aceites esenciales que desprenden las hojas fundamentalmente, y espero no equivocarme, son repelentes de insectos. Es decir, almacenar productos agrícolas como la cebada, sumada a ramas, como en esta recreación de hojas de laurel, incluso en algún caso se parten las hojas de laurel intencionalmente para favorecer que esas sustancias repelentes tengan más eficacia. Parece que es una práctica común que nos lo encontramos en todos los yacimientos. Es decir, nos vamos a encontrar granos, nos vamos a encontrar gorgojos y nos vamos a encontrar el remedio que pusieron o que intentaron poner los antiguos habitantes de la isla para limitar la acción de estas plagas. Y de hecho es una actividad que se ha seguido utilizando hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Ya les decía que igual nuestra generación no, pero las generaciones que nos han precedido, pues al lado de la lata al gofio, poner unas hojas de laurel garantizaba que no se picara, ¿no? O allí donde se guardaba, pues, las lentejas, las judías y demás. Los antiguos habitantes de las islas tuvieron que desplegar todos aquellos mecanismos que estaban a su alcance para garantizar su supervivencia, desde estos aspectos tan puntuales y tan aparentemente anecdóticos hasta lo que veíamos, el lucido del interior de los granos, o como veremos también, la elección del lugar en el que se va a almacenar el grano y las estrategias de defensa que se van a implementar para ello. Fíjense que espacios tan aparentemente, una visión tan sencilla que tenemos a veces de estos espacios agrícolas, de estos espacios de almacenamiento, nos proporcionan mucha información que va mucho más allá de lo que sería simplemente los lugares de almacenamiento. Perfecto, pues ya más o menos tenemos una idea clara de qué, de cómo, y ahora pues toca hablar de eso que justo acaba de introducir Xavi, ¿no? De la
de la infraestructura, por decirlo de alguna manera, de por qué eligen estos espacios. Ya hemos hablado de que las cuevas, por sus propias cualidades, es el lugar ideal para la conservación de los alimentos, pero hay un elemento importantísimo también, que es lo que tradicionalmente se ha denominado esos graneros fortificados o, bueno, como bien dice el propio, como llama el propio Xavi, granero fácil de defender, para no, digamos, para no utilizar una terminología que puede llevar a equívocos. Y esos graneros fácilmente identificables, fácilmente defendibles, uno de ellos va a ser este granero de la Audiencia. Recuerda que les dije al principio que esa primera entrada era una entrada reciente, moderna, y donde estamos ahora, en esta pequeña covacha, esta sería la entrada original. Y ahora mismo ustedes, me imagino que no están viendo la forma de acceso, y no lo están viendo porque yo se los impido. Aquí lo ven, ¿vale? En este pequeño huequito excavado en la roca, que ese sería el acceso original. Vamos a dar un pequeño saltito, vamos a subir la cámara, y aquí ven más o menos, en cierto modo, cómo sería el acceso. Ven primero las dimensiones son mínimas, y vamos a dar otro saltito para que podamos situarnos en esa forma de acceso de este granero fácilmente defendible. Si lo quieren llamar granero fortificado, no nos vamos a enfadar por eso. Fíjense la imagen, ¿vale? Aquí se ve incluso hasta el propio trípode, es una cuestión de conservación no de los alimentos, sino de la cámara que toma la foto. Pero fíjense en los escalones perfectamente labrados en la roca, y fíjense el tamaño, ya lo veíamos desde abajo, ¿no? Como el tamaño es un tamaño tremendamente reducido, y precisamente creemos que ese tamaño tremendamente reducido no es casualidad, sino que es fruto de la necesidad de ocultar en cierta medida la forma de acceder a estos graneros. Vamos a seguir subiendo, vamos a subir las escaleras, y ya nos situamos en la plataforma. Esta es una plataforma excavada, aquí estoy yo de espaldas para que no se me vea la cara, una plataforma excavada que es la que le da acceso a este granero. Vamos a ver perdón, disculpen, acabo de saltar. Quería mostrarles la imagen desde arriba, se la voy a mostrar ahora. Disculpen. Aquí vemos una foto de cómo se ve ese granero, una imagen cenital del acceso. Y aquí se ve esa escalera perfectamente labrada, y cómo el hueco es un hueco mínimo. Fíjense también en esto que se ve aquí marcado, esta especie de canal. Algunos creen que este canal quizás, o esta especie de canal labrado, no sé, por llamarlo de alguna manera, quizás pudo servir para tapar la entrada. Es decir, para que esta entrada pase desapercibida. ¿Ven este pequeño huequito de aquí? Ahora volveré a esta imagen que les acabo de mostrar, pero creo que es importante que vean este pequeño huequito. Ese sería el acceso original, y aquí lo ven, ¿vale? Esta entrada, si nosotros saliésemos en esta dirección, lo que veríamos es la península de Gando, el sureste de la isla, es decir, la entrada moderna, la entrada por la que nosotros, entre comillas, accedimos de forma virtual al granero. Justo encima se encuentra esta pequeña gatera, un recoveco de muy escasas dimensiones. Hay que entrar pues gateando para poder pasar, y una vez avanzamos un poco, pues lo que hacemos es nos encontramos con la imagen que vimos con anterioridad. Pero antes de pasar a esa imagen, fíjense en esto, ¿vale? Esto nuevamente unos canales excavados a los que volveremos en breve. Pero como les decía, entramos más o menos cerca de donde está la entrada moderna, pasamos, y lo primero que nos vamos a encontrar es nuevamente esta imagen, ¿vale? Apenas este huequito, que como les decía, si contamos con que este huequito sea tapado, pues probablemente con maderas, con piedras, a lo cual seguramente podemos añadir algún elemento vegetal, va a ser una entrada que va a pasar completamente desapercibida. Pero es que no solo eso, no solo que este acceso pase desapercibido, sino que es muy probable que esta gatera, este pequeño túnel excavado, pues también estuviese tapado. Fíjense esos huequitos que vemos aquí en una escala de 10 centímetros, para que se hagan una idea de las dimensiones. Pues quizás es probable que estuviese también cerrado con un sistema de puertas similar al que nos encontramos en los silos, ¿no? Y vemos una imagen cenital ya desde un poco más de perspectiva de cómo sería ese canal labrado en una de las bocas, justo en esta boca que da acceso al granero. Con lo cual tenemos eso que decía Xavi ahora. No solo se preocuparon de conservar los alimentos, no solo se preocuparon de almacenar los alimentos, sino que también se preocuparon de que el acceso a estos espacios de almacenamiento no fuese un acceso sencillo. Y aquí también tiene algo que ver la cronología de estos almacenamientos, de estos espacios de almacenamiento. Hasta hace mucho,
hasta hace 2 días, cuando yo estudiaba historia, no se conocía la cronología de estos espacios de almacenamiento. ¿Vale? Todos entendíamos que eran espacios de almacenamiento que se empiezan a utilizar pues, muy recientemente en la historia, a partir del siglo XIII, siglo XIV aproximadamente, pero no teníamos fechas. Afortunadamente, gracias a los trabajos, entre otros, de Jacob Morales, del Cabildo y de la universidad, pues ya tenemos dataciones y podemos establecer, al menos a día de hoy, como dos épocas. Tenemos una primera época en la que tenemos algunos graneros, algunos almacenamientos, lugares de almacenamiento colectivos que son relativamente accesibles. Voy a poner una imagen de uno de ellos. En este caso es en la fortaleza, pero tenemos otros graneros accesibles, como puede ser el de la Montañeta, en los que, bueno, pues el acceso es relativamente sencillo. El sistema de almacenamiento es muy similar, pero el acceso, aunque nosotros tengamos que utilizar medios de escalada, por seguridad laboral más que otra cosa, son relativamente sencillos. Esto se encuentra a 2 pasos de la propia ladera o del camino que va a atravesar este espacio, este yacimiento arqueológico de la fortaleza. Y todos estos graneros no, pues datan aproximadamente antes, por poner una fecha, antes del año 1000 aproximadamente. Pero a partir de esa fecha, a partir de ese siglo X, siglo XI, estos espacios de almacenamiento empiezan a alejarse de la población, ya no son tan accesibles y se van a convertir en estos graneros fortificados o fácilmente defendibles. Y un ejemplo es lo que les voy a mostrar ahora en la imagen, y ya les dejo con Xavi, de otro de los espacios de almacenamiento de aquí, este risco pintado, ¿no? de Temisa. Este que les hemos mostrado ahora, el granero de la Audiencia, no es el único, hay otros espacios de almacenamiento y especialmente hay uno de ellos que además, dada su inaccesibilidad, se ha conservado tremendamente bien tanto el granero en sí como los elementos que estaban depositados en su interior. Y fíjense la disposición. Este es un granero diferente, repito, no es el que estamos viendo del granero de la Audiencia, es otro granero que es muy, muy, muy inaccesible. El camino de acceso está por aquí, ¿vale? Aunque las personas que han bajado colgándose en algunos de los casos, pero fíjense cómo el granero se sitúa pues, prácticamente en lo alto de la montaña, no hay un acceso, como en el caso de la Audiencia, tan sencillo, entre comillas. Y ahora les voy a mostrar algunas imágenes que, además de este vídeo, son ilustrativas de la dificultad de acceso a este granero, lo que hace, obviamente, un espacio tremendamente fácil de defender. Y aquí ven la imagen. Este es ese granero que lo acabo de mostrar en imagen. Fíjense la carretera, ¿vale? Y fíjense dónde se encuentra el granero, y además es tremendamente espectacular la disposición del granero y sobre todo la situación del mismo. Y esto nos indica, pues, haciendo un símil que, bueno, que estos graneros podemos decir que eran, en cierto modo, eran como los bancos de la actualidad, ¿no? Hasta hace no mucho, ya cada vez menos, pero hasta hace no mucho, prácticamente todos los bancos tenían un sistema de seguridad tremendo, dos o tres personas de seguridad encargados de, obviamente, de que nadie robe lo que hay en el interior de esos bancos, ¿no? Lo que nos da de comer, el dinero. Pero algo muy similar hacían los antiguos canarios, pero en este caso no sabemos si tenían guardianes, de eso hablaremos en breve cuando demos el salto, cuando saltemos el charco y nos acerquemos a África, pero sí que tenemos claro que instalaban estos graneros en lugares tremendamente inaccesibles. Ahora sí te dejo, Xavi. Sí, no, yo creo que nos tiene que llamar la atención, aunque a veces nos ha pasado desapercibido, que los únicos espacios, por así decir, habilitados para garantizar una óptima defensa son los graneros. En Gran Canaria los asentamientos no están fortificados, no están protegidos por paredes, aunque hay algunos espacios delimitados por pequeñas paredillas. No nos encontramos más que con estos espacios en los que se va a garantizar por diferentes medios, como veíamos, la protección. Fíjense que para llegar al granero de la Audiencia, del Pósito, tenemos que atravesar 3 estrechos túneles que además son muy fáciles de cerrar, de mimetizar y de defender. Y desde este punto de vista, vamos, se garantiza con ello la conservación de estos espacios, ¿no? Un poco escuchando también el símil que hacía Octavio sobre los bancos en el norte de África, si volvemos, ¿no? Que estamos en el mismo ambiente,
en el norte de África se guardan muchos de los elementos importantes para la vida de esta población. Además de los alimentos, se guardan joyas, se guardan las escrituras de propiedad, ¿no? Son mucho más recientes en el tiempo, pero da cuenta de que son espacios que son considerados seguros. Seguros por la gestión comunitaria que se hace de esos espacios, pero también por la ubicación. La mayor parte de los graneros de estas características en Gran Canaria están en lugares muy elevados. ¿Que eso también responde a las características para garantizar la conservación? Sí, pero permite también desarrollar estrategias de defensa mucho más sencillas que estuvieran en zonas más accesibles. Y hay un aspecto muy importante que también señalaba Octavio, que es la cronología. Estos graneros los empezamos a encontrar fundamentalmente a partir del siglo XI, es decir, los vamos a encontrar en los últimos 300, 400 años antes de la conquista europea de Gran Canaria. Pero coincide además con que a partir del siglo XI se desarrolla precisamente la agricultura más importante de todo el proceso histórico de Gran Canaria a lo largo de su secuencia prehispánica. Es decir, posiblemente entre el siglo III y el siglo III como origen probable que conocemos actualmente sobre la llegada de la primera gente que se establece de forma definitiva en la isla, hasta aproximadamente el siglo X, siglo XI, y la agricultura estaría presente, pero es hasta el siglo XI cuando se desarrolla una actividad agrícola mucho más importante, intensiva y extensiva, donde vamos a observar que se ocupan las principales vegas agrícolas de Gran Canaria, es decir, en aquellos lugares donde se van a obtener con total seguridad mayor producción mayor producción agrícola, fundamentalmente de cereales. Por lo tanto, no es casual que el desarrollo de la agricultura en Gran Canaria, coincidiendo con la gestión del suelo, con la gestión de las aguas que les hablábamos al principio, coincide también con la aparición de estos grandes centros de almacenamiento que tienen en común esa garantía de protección y de conservación. Si volvemos un poquito a la idea que habíamos apuntado, como por lo menos como juego intelectual para reflexionar qué sucede en Canarias, en el norte de África, este desarrollo de estrategias defensivas está, por un lado, asociado por ejemplo, a construcciones, a pasos fácilmente defendibles, pero también está asociado precisamente al carácter sagrado que hablábamos para los graneros del norte de África, la inviolabilidad de estos espacios de almacenamiento pasa también porque tienen un carácter sagrado. Entonces, todos forman un conjunto de estrategias para garantizar su protección y su conservación y para dotar a estos espacios de las máximas garantías de conservación y de protección que estas poblaciones pudieron, ¿no? Por lo tanto, es importante que pensemos que en estos lugares se almacenaba aquello que iba a garantizar la supervivencia del grupo. Y eso, insisto, en un territorio como es el territorio insular de Gran Canaria, con una fragilidad ambiental muy significativa y más para una época preindustrial, nos tiene que dar cuenta que estos lugares debían ser ejes vertebradores no solamente de la gestión de la producción, sino ejes vertebradores de la identidad poblacional en el territorio, ¿no? de la identidad de la población en estos territorios tan agrícolas que los vamos a encontrar en el suelo Gran Canario, fundamentalmente a partir del siglo XI. Asociado casualmente a nuevas fórmulas de ocupación del territorio, como les decía, con la intensificación de la ocupación de la zona litoral y de las principales vegas agrícolas de Gran Canaria, que también parece que surge o que se desarrolla fundamentalmente a partir del siglo XI, pero alcanza su boom a partir del siglo XIII. Todavía nos quedan muchas cuestiones por saber, pero sí que estamos empezando a dibujar un panorama donde la visión un poco atemporal que hasta el momento teníamos de estas poblaciones parece que se empieza a organizar en el tiempo, ¿no? Y sobre todo los siglos finales parece que cada vez lo tenemos un poquito más estudiado. Perfecto, vamos a dar otro saltito. Ya recuerden que nos tenemos que situar en otro de esos espacios productivos, espacios, centros especializados de producción, como se podrían denominar. Nos damos otro saltito, pues estamos otra vez en Guayadeque. Fíjense cómo estamos, en este caso, al pie de la carretera. Tenemos el fondo de Barranco y aquí tenemos uno de los graneros también más conocidos de Gran Canaria. Vamos a ponerle, vamos a pasar algunas fotos para que tengan una idea. Fíjense cómo está. Nada, prácticamente a dos pasos. Esta es una imagen también, la que vemos a la izquierda, la del Ventanuco, una imagen también bastante conocida del Barranco Guayadeque. Estamos en un espacio, además, un espacio habitado, uno de los muchos espacios trogloditas del Barranco de Guayadeque que se ha conservado con el paso de los años. Fíjense
la majestuosidad de este granero de Cuevas Muchas, y cómo parece que este granero no forma parte de esos graneros fácilmente defendibles que les habíamos hablado. Fíjense cómo hay incluso hasta un camino al que se puede acceder y en definitiva, y lo vemos aquí en esta imagen, se encuentra, entre comillas, a 2 pasos del cauce del barranco. Pero fíjense como una imagen de la guía del patrimonio arqueológico del Cabildo, fíjense la configuración de este granero de Cuevas Muchas. Sí, efectivamente, está muy cerquita del cauce del barranco, en un contexto de hábitat troglodita, pero fíjense cómo tiene un único acceso, y a partir de este acceso ya luego se puede subir y conectar el resto del espacio de almacenamiento, con lo cual nos volvemos a encontrar con estos graneros fácilmente identificables, fácilmente defendibles. Y ahí está el dicho, ese dicho tan conocido de casa de 2 puertas, malas de guardar. Todos aquellos elementos, todos aquellos espacios que tengan un único acceso, una única entrada, siempre va a ser más sencillo de defender y de controlar. Vamos a darnos otro saltito, no sé que Xavi quiera comentar algo. El micro, Xavi. No, solamente quería decir que esos elementos de acceso verticales, ¿no? que constituyen casi sifones, que los vamos a encontrar en Cuevas Muchas, que los encontramos en Temisas, que los encontramos en el granero de las cuevas de la caldera de Bandama. Lo encontramos en muchos ejemplos. Vamos a dar cuenta de que aparentemente pueden ser espacios accesibles, pero el desarrollo, una única persona incluso es capaz, mediante el cierre de ese espacio, de evitar que se entre en el interior de estos lugares para saquearlo, ¿no? Aunque a mí me parece una estrategia de control muy hábil. Efectivamente. Vamos a darnos otro saltito, ahora este salto más grande, nos metemos en el interior de la isla, y hablaba Xavi de la importancia de este poblado troglodita de Acusa, que durante prácticamente toda la historia, hasta iniciado el siglo XX, había más población en este pago de Acusa que en la propia cabecera del municipio, como es Artenara, uno de los espacios arqueológicos más espectaculares. Con este no me canso de enseñar este telón de fondo que tiene el poblado de Acusa Seca en este caso. Y bueno, en este poblado de Acusa Seca hay este camino que nos dirige hacia el poblado de Acusa Verde, y antes de llegar a Acusa Verde nos encontramos en este espacio, la Cruz de la Esquina, como se denomina. También la existencia de tantos topónimos en un único espacio también es indicativo digamos, de la ocupación del espacio de forma prolongada a lo largo del tiempo. Y sin duda Acusa es uno de esos espacios en los que tenemos en la cima los cultivos de cebada, los cultivos de secano, cebada y trigo, como hablábamos al principio, como vimos antes, esos espacios trogloditas en Acusa Seca, y como vemos en el fondo del barranco, donde tenemos este enorme palmeral, donde a lo largo tradicionalmente también se han situado aquí, y probablemente también lo hicieron los antiguos canarios, los cultivos de regadío. Así que tenemos también en Acusa algo muy parecido a lo que nos encontramos en el Risco Pintado y, por supuesto, en Guayadeque, un espacio en los que tenemos prácticamente todos los recursos disponibles. Tenemos agua, tenemos valles fértiles y tenemos cultivos de secano y cultivos de regadío. Eso explica, entre otras razones, y por supuesto el poblamiento humano, sin eso sería imposible. Eso explica la existencia de estos lugares de almacenamiento colectivos en Acusa, en Guayadeque y en Temisa. Uno de los graneros también más conocidos de Gran Canaria es el granero del Álamo, que se encuentra a 2 pasos de esta imagen, de esta cruz de la esquina. Les muestro una imagen, la imagen de la izquierda es una imagen general, la imagen de la derecha una imagen de detalle de este acceso al granero del Álamo, y vemos algunas imágenes de los trabajos que se realizaron hace ya unos años en el interior de este granero. Vemos a la derecha, por ejemplo, a Jacob, que es, digamos, el carpólogo oficial, el carpólogo de cabecera de Canarias, bueno, y no solo de Canarias, también ha trabajado mucho en el exterior, porque es un especialista que se ha formado durante muchos años, pero cuando nos encontramos una semilla o algún elemento similar en un yacimiento arqueológico, la llamada, la primera llamada va a ser a Jacob, eso no hay ningún tipo de duda. Y fíjense, el vídeo que le voy a poner es una secuencia de imágenes de la forma que se accedió a este granero del Álamo para poder realizar sus estudios, los estudios en el interior. Sin duda, otra vez tenemos que utilizar
medios de escalada, porque si no sería prácticamente imposible, o al menos prácticamente imposible sin jugarnos la vida. Con lo cual tenemos otro de esos espacios que son fácilmente defendibles, o esos famosos graneros fortificados, un concepto que estamos intentando no utilizar, pero que desde luego es muy ilustrativo. Xavi, si quieres comentar algo. Sí, el preguntar además dónde estaba el granero de Álamo, está en Agusa, ¿no? Como veíamos antes, y es uno de esos espacios que podemos hacer mimetizar, ¿no? Prácticamente los hallazgos que se han dado en este lugar con los que se han dado en el resto de los graneros, es decir, con independencia de dónde nos encontremos, dónde se sitúen estos graneros, los elementos que van a caracterizar la producción y por lo tanto el consumo de la población que se asentó en esos lugares es muy semejante, lo que da cuenta además de una especialización de esta población en los últimos momentos y una dependencia fundamental hacia los trabajos agrícolas. Yo no sé si quieres que apuntemos algo ahí sobre cómo podía ser la gestión de estos espacios. ¿Lo hacemos aquí o lo hacemos Sí, más sí, adelante? efectivamente. Ya lo que nos queda, bueno, un poco después de haber hablado ya de estos espacios de almacenamiento, creo que nos toca dar ya el paso definitivo, que es la gestión actual, en el caso del norte de África, y, bueno, lanzar quizás hipótesis acerca de la gestión en el pasado, ¿no? Claro, fíjense que las evidencias, las referencias de las primeras fuentes escritas, de las fuentes narrativas que nos legaron los europeos, hacen muy poca referencia a cómo podía ser la gestión de estos espacios, ¿no? Pero sí que como en el norte de África, yo creo que podemos denominarlos como comunitarios, en el sentido de que posiblemente la construcción, el diseño, la selección de la ubicación, sí que responde a un deseo colectivo, y fundamentalmente porque va a garantizar la conservación y protección de los recursos alimenticios de un colectivo en particular. Pero ¿cómo se gestionan? ¿Cómo se protegen? Pues eso es cómo se protegieron o cómo se gestionaron. Eso es muy difícil saber a partir de la información que tenemos en la actualidad en los restos arqueológicos. Pero si de nuevo damos un salto al continente y a partir de las comparaciones etnográficas, pues por ejemplo sabemos que en el norte de África es responsabilidad de la comunidad sufragar a una persona para que se encargue de la vigilancia de esos graneros a lo largo del día. Y por la noche son representantes o personas seleccionadas por las principales o por los grupos familiares que tienen silos en ese granero, quienes van a pasar la noche y garantizar la conservación durante ese tiempo. Claro, fíjense, si tenemos que pagar a un guardián, es decir, tenemos que tener unos niveles de producción que nos permitan pagar, por así decir, a un profesional. Pero lo más interesante de todo esto es que se le paga en proporción del número de graneros que se tenga dentro de silos que se tengan dentro de ese granero. Con ello que se garantiza que no se produzcan acaparamientos de silos por parte de familias más poderosas, sino que cada familia va a tener su parte proporcional en la gestión comunitaria de ese espacio. Pero gestión comunitaria en ningún caso significa gestión igualitaria. Es decir, en la otra visita poníamos un poco el símil, ¿no? De todos tenemos una nevera, pero en función de nuestras posibilidades económicas, pues la nevera tiene unos productos u otros, o tiene más cantidades de unos productos que de otros. O un banco, nosotros podemos gestionar de forma comunitaria un banco, pero a la hora de saber el dinero que tiene cada una de las personas en el interior, va a dar cuenta de las posibilidades económicas y por lo tanto, por lo menos en estas sociedades, de la posición política y social de cada uno de ellos. De hecho, muchos de estos graneros en el norte de África constituyen también elementos donde se realizan ostentaciones de poder. Pese a que sean espacios comunitarios donde todo el mundo guarda sus productos, es donde en épocas de escasez aquellos que son capaces, porque tienen más tierra, porque tienen más posibilidades económicas, de almacenar mayor cantidad de productos, precisamente escogen estos lugares para repartir, por así decir, la caridad, o por lo menos para repartir determinados productos alimenticios que garanticen la supervivencia de aquellas personas que lo están pasando mal en determinadas condiciones. Se hace allí porque es un espacio sagrado, se hace allí porque es un lugar que encarna a la comunidad, pero se hace allí también porque es un lugar adecuado para hacer una ostentación de poder, ¿no?
En Gran Canaria, ¿qué nos encontramos? Que precisamente por lo que sabemos en las fuentes escritas y las arqueológicas entre el siglo XI y el siglo XV, nos encontramos con una sociedad fuertemente jerarquizada, donde no contradice para nada esa jerarquía la asistencia de estos espacios agrícolas, ¿no? Como lo que tenemos que tener claro es que más tuvo más capacidad de almacenar más cosas y por lo tanto de repartir también y de buscar una serie de vínculos sociales de dependencia entre unas personas y otras. Por lo tanto, sí creemos que podemos seguir llamando graneros comunitarios, pero no que eso no nos lleve a la idea equivocada de que se trata de espacios mancomunados donde todas las personas tienen las mismas posibilidades, donde todas las personas son iguales, ¿no? El norte de África es un espacio de mucho aprendizaje, pese a las diferencias cronológicas y territoriales que tenemos con esos espacios, graneros como los que están viendo en las imágenes, ¿no? De la mayor parte de ellos en Marruecos, nos proporcionan una información muy valiosa sobre este tipo de comportamiento. Ese guardián, ese señor que ven ahí en la imagen, por ejemplo, contaba Jacob Morales, que fue uno de los que estuvo en esa visita donde salen estas imágenes, era el guardián del granero y fíjense, para garantizar en este caso que los roedores no estuvieran que no entraran en el granero, pues tenía serpientes, por así decir, domesticadas que convivían con él y fíjense, yo hubiera pensado en un gato, pero en este caso tenían serpientes, ¿no? Por lo tanto, nos queda mucho por saber, pero cada vez se va clarificando un poquito más la visión que tenemos de estos espacios, pero como les queríamos insistir desde el principio, ¿no? Que veamos en estos lugares como más allá de espacios de almacenamiento, sino también lugares identitarios de significación, de la implantación territorial de un grupo de personas en un territorio concreto, donde se manifiestan evidencias desde el punto de vista económico, pero también social y político, ¿no? Es importante que cuando nos acerquemos a patrimonio arqueológico, en concreto a los graneros, tengamos toda esta información para enriquecer un poco nuestra interpretación. Perfecto, pues yo creo que ya podemos dar por finalizar al menos la parte que nos toca, Xavi. Yo creo que ahora lo ideal sería pues que ya empezaran a formular las preguntas que deseen a través del chat. Y nada, a eso vamos. Si les parece, pues empezamos ya a responder algunas de las preguntas. Si te parece, yo voy leyendo y nos lo vamos compartiendo. Como siempre, Venga, perfecto. las difíciles te las quedas tú y las más fáciles. Venga, eso está hecho. Empezamos. Nos habla Giselle, por ejemplo, si la cueva del gigante, que se encuentra justo enfrente de este risco pintado, pudo tener una función de vigilancia de los graneros, del granero de la audiencia, si se ha encontrado alguna huella o resto de pintaderas en la argamasa que se llaman los hilos. Bueno, sí, la cueva del gigante, la verdad es que no sabemos muy bien qué es. Desde luego tiene un control visual muy espectacular sobre el conjunto de la audiencia, pero no podemos saber qué finalidad o cuál fue su funcionalidad. Muy interesante además el tema de las pintaderas, porque precisamente en los graneros son excepcionales las pintaderas que se han identificado en Gran Canaria. La mayor parte de las pintaderas aparecen en los contextos domésticos, en los espacios donde se vivía. Y parece que no está asociado a esa estrategia que se dijo durante algún tiempo de sellar y garantizar el que no se ha violado, por así decir, un espacio de almacenamiento, ¿no? No hay ninguna, por lo menos que yo conozca, no hay ninguna impronta de pintadera en ningún elemento de cierre. Pero tenemos que pensar que para eso están las llaves, para eso estaban los guardianes posiblemente, y que quizás las pintaderas las podemos asociar a otro tipo de funcionalidades, sin descartar que en algún momento podamos encontrar algún tipo de evidencia en ese sentido, ¿no? Parece que en el norte de África, en algún caso, se ponía una especie de cierre y se ponía una especie de lacre que se marcaba con algún elemento donde fuera muy fácil de apreciar que se ha violado, ¿no? Que se ha roto, pero lo mismo utilizaban un elemento que podemos ver que se parece a nuestras pintaderas, pero también utilizaban una pipa de dátil o una huella dactilar, es decir, no parece que podamos asociar ese elemento concreto al uso de los graneros.
Perfecto. Bueno, nos pregunta tanto Begoña como Yolanda si existen graneros en otras islas. Bueno, que sepamos a día de hoy, corrígeme Xavi, por favor, no tenemos al menos espacios de almacenamiento colectivos del porte de los que se encuentran en Gran Canaria o de los famosos agadires de los que acabamos de hablar en el norte de África. Sí es verdad que tenemos, tanto en Gran Canaria como en el resto de las islas, pequeños silos que pueden hacer la función de despensas, pero despensas privadas, despensas personales relacionadas con el consumo doméstico, pero almacenamientos colectivos del tipo de los graneros de la Audiencia, de Cuevas Muchas o del granero del Álamo que acabamos de ver, a día de hoy todavía no se han encontrado en el resto de la isla. ¿Me corrige, Chan? Si No, que yo sepa tampoco, vamos, no hay, porque además no hay unos niveles de producción que igual semejantes a los de Gran Canaria desde el punto de vista agrícola, que ayuden a explicar este tipo de la asistencia o el porqué de la ausencia de este tipo de contexto. En el resto de las islas la agricultura está presente en todas ellas, pero también con unos niveles de producción que están muy por debajo de la de Gran Canaria, sin descartar que también nos podamos encontrar que en otras islas se utilizasen otros sistemas de almacenamiento, como sucede también en el norte de África, que hay estructuras construidas que hoy no han dejado huella, o por lo menos que no hemos sabido reconocer en este momento. Pero graneros colectivos en el sentido de graneros semejantes a los norteafricanos y que tienen como principal característica que son fácilmente defendibles por su ubicación y por su trascendencia y tamaño, no hay en ninguna de las islas. nos pregunta también Chus si el Senado de Valerón o las cuevas de Valerón se incluirían de este tipo de graneros que nosotros hemos llamado fácilmente defendibles, o graneros fortificados, que huyamos de esa concepción. Sí, las cuevas de Valerón o el Cenobio Valerón, que es un nombre que lleva al equívoco, pero ya vamos, lo tenemos muy arraigado, es otro de los que podemos incluir en esta categoría. Podemos incluir, como les decía, el de la caldera de Bandama, podemos haber incluido otros que hay repartidos por diferentes puntos en Gran Canaria, pero de ellos elegimos estos tres precisamente porque son los que tienen mayor información documental desde el punto de vista arqueológico y fundamentalmente el granero de Temisas porque tiene una significación desde el punto de vista paisajístico y arqueológico muy importante. Perfecto, bueno, yo creo que... Espera, perdona Octavio, Sí, no, es que perdona que me meta, pero había una pregunta ahí que se coló antes en la explicación y que me parece muy oportuno porque defendía, dice, a ver, graneros defendibles, ¿de quién? ¿No? Que yo creo que es muy significativo de quién se defendían estos espacios o para qué se defendían estos espacios de almacenamiento, pues de otros canarios, ¿no? De otras poblaciones vecinas que posiblemente no dudaron en emplear la violencia para intentar conseguir la producción agrícola de otros. De hecho, los últimos trabajos, fundamentalmente los que está desarrollando pues Teresa Delgado, capitaneados por Teresa Delgado, poniendo en manifiesto que los índices de violencia en el caso de Gran Canaria son bastante elevados. Y el desarrollo de estrategias violentas pues normalmente tiene que ver con enfrentamientos. Y enfrentamientos territoriales no tendría demasiado sentido aquí en Gran Canaria, en un territorio de 1.500 kilómetros cuadrados, pero sí las posibilidades de conseguir mediante medios violentos o no pacíficos el rendimiento del trabajo de otras personas por sobrevivir, ¿no? Y de hecho tenemos huellas de violencia que parece ser que sufren un pico precisamente a partir del siglo XI después de Cristo. Vale, perfecto, pues es justo Irene, pues apunta un poco en eso que estás comentando tú ahora y que también lanzamos al aire justo al final de la visita cuando estábamos en Acusa, ¿no? Y nos habla de que a qué se debe el desarrollo de la agricultura a partir del siglo XI. Y yo creo que eso está relacionado también con lo que hablábamos, ¿no? Con esas dos concepciones de los graneros, como hay investigadores que creen que los graneros colectivos responden a la necesidad de un reparto homogéneo, entre comillas, equitativo o, por decirlo de alguna manera, relativamente simétrico y asegurar que toda la población tenga acceso a los recursos. Y hay otros investigadores que hablan de que la existencia de estos graneros colectivos es una respuesta más a esa jerarquización progresiva, justo lo que estás comentando tú ahora, a esa jerarquización de la sociedad a partir de esos años 900, del año 1000, donde, entre otras cosas, tenemos esos altos índices de violencia. Así que te lanzo una pregunta de Irene. ¿A qué se debe ese desarrollo de la agricultura a partir del siglo XI?
Bueno, pues muy buena pregunta, pero fíjense, yo hace un año hubiera respondido que es el resultado precisamente de esa intensificación de las diferencias sociales, de intensificación agrícola, de la competitividad, porque en la producción económica está la base también de las diferencias sociales, ¿no? Fíjense qué interesante. Otra cuestión que se está desarrollando en este último año a partir del estudio de las cronologías de carbono 14 y demás. A partir del siglo XI nos encontramos con una serie de cambios de una magnitud que no habíamos visto hasta el momento. Aparecen estos elementos, los graneros colectivos, pero aparecen también o empiezan a proliferar de una forma tan significativa que llama mucho la atención los poblados o los asentamientos costeros. Y nos empezamos a encontrar un registro material que hasta el momento no estaba presente con la entidad que hemos reconocido a partir del siglo XI, por ejemplo, las pintaderas. Es decir, nos encontramos con un momento de cambio muy significativo que posiblemente tenga que ver con el desarrollo de una conflictividad social interna que tiene en el desarrollo económico uno de sus principales marcadores, y en la existencia de estos elementos fortificados o fácilmente defendibles, otro exponente más, pero no descartemos, y esto lo voy a decir aquí en esta visita virtual, y lo negaré si luego me lo preguntan, no podemos descartar que en este momento llegue gente a Gran Canaria, ¿no? Que llegue, no pensemos en grandes cantidades de gente, sino que llegue gente con nuevas ideas, con nuevas fórmulas de explotar el territorio, con nuevas estrategias de organizarse socialmente, y que en esa conexión con la gente que estaba ya en Gran Canaria, pues surjan una serie de cambios que son los que vamos a empezar a ver a partir del siglo XI en Gran Canaria. No significa que sean cambios provocados por la llegada de gente, pero sí que puede ser quizás un factor catalizador del incremento de esos cambios, porque son realmente significativos. Pero lo que desde luego yo sí que estoy casi seguro es que las diferencias sociales, las desigualdades desde el punto de vista económico, político y social tienen mucho que ver con el desarrollo también de las estrategias económicas, políticas y sociales que estamos reconociendo en Gran Canaria a partir del siglo XI. Perfecto. Bueno, ya nos hemos pasado unos minutitos. Quedan algunas preguntas por responder, pero bueno, yo creo que ya va siendo hora de finalizar esta visita virtual. En primer lugar, le damos las gracias sobre todo a ustedes por estar detrás de las pantallas, si no, no tendría ningún sentido este tipo de visitas virtuales. Luego, sin duda, agradecer al área de difusión del Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo la iniciativa para seguir difundiendo el patrimonio arqueológico en este caso, pero en general el patrimonio cultural de Gran Canaria en esta época difícil, tan difícil de pandemias en la que las visitas presenciales se hacen imposibles, así que gracias a ellos por confiar también en nosotros, por confiar en Tivicena para la ejecución de esta visita guiada. Sin duda, gracias a Xavi por las intervenciones. Iba a decir por la colaboración, pero no, en realidad la colaboración ha sido mía, por las intervenciones durante esta visita guiada. Gracias también a ti, Naira, por estar ahí. Y nada, te dejo, Xavi, si quieres despedirte o agradecer algo. Yo, vamos, simplemente darle las gracias a ustedes, al trabajo que desarrollado por Octavio y por Tivicena Patrimonio y Arqueología, porque constituye la mejor fórmula de pasar lo mejor posible estos momentos, ¿no? Pues, y sobre todo invitarles a que esto sea solamente empezar a coger el gusto a lo que posiblemente dentro de muy poco tiempo vaya a ser las visitas presenciales en compañía de Octavio, o de quien ustedes elijan para poder del patrimonio que tenemos que acordarnos que es nuestro y que tenemos que quererlo y conservarlo y protegerlo. Muchas gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Buenas tardes. Buenas tardes.